doña Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la República, le voy a solicitar ponerse de pie para juramentarla. Jura por lo más sagrado de sus principios y creencias decir la verdad y solamente la verdad en todo lo que aquí se le requiere y se le pregunte. Le hago saber que va a declarar bajo juramento, así que de faltar a la verdad podría incurrir en el delito de perjurio o falso testimonio sancionados penalmente. También le informo que durante toda la comparecencia le asiste el derecho de hacerse asesorar o abstenerse de declarar solo en los casos previstos en el artículo 36 de la Constitución Política, así como lo indicado en los artículos 205 y 206 del Código Procesal Penal. Doña Ana Lorena, en nombre de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, le damos la bienvenida a esta sesión de la Comisión. Nos acompañan también varios diputados y diputadas de diferentes fracciones. Usted ha sido convocada porque la Comisión inicia hoy un proceso de investigación sobre los hechos ya de sobra conocidos por el país, sobre el supuesto ofrecimiento que usted recibió del viceministro Daniel Soley para una embajada. Entonces, vamos a proceder, doña Ana Lorena, a concederle hasta un máximo de 15 minutos para que usted haga la introducción del tema y posterior a eso, los diputados y diputadas procederemos a formular preguntas que tenemos al respecto. Bienvenida, doña Ana Lorena. Muy buenas tardes, señor presidente, señores y señoras diputadas. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo voy a hacer el relato de lo que ocurrió en la conversación sostenida. Yo sé que me están dando un tiempo de 15 minutos, pero yo voy a hacer el relato conforme necesito hacer una narración de los hechos sin estarme preocupando del tiempo, porque si yo estoy sujeta a los 15 minutos me pueden quedar algún tipo de detalles y puedo entrar en algún tipo de error. Entonces trataré de hacerlo en los 15 minutos y si no esperaría que ustedes decidan o valoren si vale la pena concederme o no un poco más de tiempo. Sí, don Antonio. Gracias, diputado presidente. Me parece que, dada la seriedad del tema, dada la gravedad de la investigación que tenemos, no debemos delimitar a la señora procuradora a un tiempo de 15 minutos. Estamos seguros de que ella no va a extenderse innecesariamente y yo creo que deberíamos de ser más flexibles en eso, diputado presidente. Diputado Leiva. Sí, segundo al compañero diputado don Antonio Álvarez, e inclusive que prosiga y que cuando finalice pues ahí podamos pasar nosotros a hacer las preguntas para que ella pueda tener el tiempo suficiente. Muchas gracias. Ha sido práctica de esta comisión, siempre que tenemos personas convocadas, preguntarles cuánto tiempo necesitan para hacer su exposición, pero también la comisión nunca ha puesto trabas, porque si la persona necesita más tiempo se le da. Así es que doña Ana Lorena, empecemos con 15 minutos y si usted necesita más tiempo para terminar no va a tener ningún problema con eso. Bueno, muchísimas gracias. Tengan muy buenas tardes. Pues estos días se ha comunicado en prensa, los medios de comunicación se han referido al tema y esta comisión me ha pedido que venga y explique, y creo que mi deber no es solo para con la comisión y la Asamblea Legislativa, a quien respeto como poder, sino que también es un tema de respeto a la ciudadanía y de venir a explicar, decir con claridad qué fue lo que pasó y que cada uno lo valore. Estaba el martes 6 de enero, recién ingresado de vacaciones, yo estaba trabajando en mi oficina y recibo una llamada del viceministro, Daniel Soley, en la cual él me dice que para comentar algunos asuntos, ¿por qué no nos vamos a tomar un café a Spoon? Yo no contesto claramente, me dice, bueno, si no te gusta Spoon, podemos ir a Ruiseñor. Yo en ese momento pues hago una valoración, eran las 3:30 de la tarde, una tarde muy bonita,
estuve realmente tentada a salir a tomar café a esa hora, pero hice una valoración y consideré que, pues, que se podía ver extraño a esa hora estar tomando café. Entonces quedamos en que él iba a mi oficina para comentar lo que él necesitara comentar. Efectivamente, él llega a mi oficina, nos ponemos a conversar. En algún momento me pregunta de la relación con el gobierno, cómo me llevo, cómo lo veo. En ese momento yo le indico que bueno, que hay comunicación con distintos ministros, no solo los dos mencionados. En realidad yo prácticamente conozco a todos los ministros, me he reunido con ellos cuando ha sido necesario, hemos hablado por teléfono cuando ha sido necesario. Yo sí hago un comentario de que podría todavía haber una relación un poco más estrecha. Aquí aclaro, no de dependencia, no, o sea, siempre hemos mantenido la independencia de criterio, pero eso no significa que en determinados temas pueda haber una colaboración más estrecha. Por ejemplo, en el tema de capacitación, que se había hecho un ofrecimiento general de dar algunos temas, y bueno, y cualquier otra cosa que en materia de asesoría jurídica que le corresponde a la Procuraduría, lo pudiéramos hacer. Nosotros continuamos hablando del tema, pero luego pasamos a temas mucho más generales, incluso personales, no personalísimos, pero de carácter familiar, y que cómo están los hijos, alguna cosa así. Y yo no tengo la hora exacta, pero 5 de la tarde, 5 pasadas de la tarde, él me vuelve a insistir en que salgamos a tomar café. Que él tiene hambre, que jale a tomar café, que vamos a algún lado a tomar café. Yo la verdad no veo nada de malo en ese momento en ir a tomar café con él. Ya estamos fuera de horas de oficina, digamos. Entonces yo le digo que sí, que está bien, que vayamos a tomar café. Entonces nos fuimos para Jacomín, nos sentamos en Jacomín a tomarnos un café, efectivamente, y creo que en un primer momento igual seguimos sobre temas superficiales, llamémoslo así, y él me indica que sí podemos hablar del tema del nombramiento del procurador de la ética. Yo le digo, bueno, ¿qué será? Y me hace la indicación que es que no se quiere que se nombre a un procurador de la Procuraduría, que resulta muy incómodo. En ese momento la afirmación que yo le hago es que para mí lo que procede es hacer un ascenso. Nosotros, él me dice que si, me dice, mira, ya vos se te va a acabar el periodo. Digo yo, pues sí, bueno, me queda un año, pues sí. ¿Y vos has pensado qué vas a hacer cuando termine el periodo? Yo no, la verdad es que veré. Mira, es que estaba pensando, o sea, y con la carrera que vos has tenido, que en este momento hay embajadas que todavía no se han nombrado. Entonces, bueno, si en todo caso ya vas a terminar el periodo, pues una opción que puedes tener es salir a una embajada en este momento. Me dice, por ejemplo, está la de Noruega y está la de Suiza. Yo le digo, yo no sé hablar inglés. Me dice, bueno, en las islas podría estar República Dominicana. Pues yo todavía no salgo de mi asombro. Me dice, no, pero hay una que sí te va a gustar, está Italia. O sea, y ahí empieza a hacerme los comentarios de lo maravilloso que sería vivir en Italia, de lo bonito que sería vivir en Italia, que serían de 3 años de estar ahí, de vivir en Roma, de lo bonito que es familiarmente tener una experiencia de ese tipo. Incluso él me dice, mira, es que es la solución perfecta para vos. ¿Por qué? Porque vos tenés tu plaza de procuradora, llamémosle corriente. Entonces, te vas, pedís un permiso sin goce de salario de tu plaza de la Procuraduría, no de la Procuraduría General, sino de la Procuraduría, te vas 3 años y volvés y tenés la plaza.
Entonces, cuando él me dice eso, o sea, me sigue hablando de Italia. En un determinado momento incluso yo le digo, mira, pero es que en todo caso ahí no se vive con el salario que se paga. O sea, yo no tengo los medios extra. No, eso lo que se estila es que se ahorra, digamos, durante 3 meses, la Contraloría lo ha permitido y luego se hace el viaje. Como yo sigo sin decir que me parecería maravilloso irme a vivir a Italia, entonces me dice, bueno, y hay otra, si no quieres irte tan largo, está Panamá. Panamá queda mucho más cerca, hay relaciones comerciales con Panamá, entonces pues para efectos familiares tuyos queda mejor hacer la embajada de Panamá. Yo aquí hago un paréntesis, o sea, realmente esos temas, o sea, son impactantes, un poco uno está tratando de procesar qué es lo que está pasando. Yo lo que le digo es, bueno, ¿y qué pasa si no me voy? Lo que él me responde es, de mi parte nada. Yo no estoy preguntando qué me vas a hacer vos, o sea, lo que quiero saber es qué pasa si no me voy. Bueno, mira, vos sabes que ahí anda rondando un asunto de un nombramiento que vos hiciste de una procuradora. Es un tema pues que no da, pero bueno, ahí está ese asunto y yo lo que me vuelvo y le digo es, mire, ese asunto yo lo voy a defender en cualquier lugar. O sea, a mí me parece que el nombramiento que se hizo, al que él estaba haciendo mención, era un nombramiento correcto. Yo sí le dije, le digo yo, ¿y si yo no me quiero ir de Costa Rica? Bueno, ahí hay juntas directivas en las que también se puede tratar de buscarte alguna cosa. Yo, es que... Y también está el hospital que se está creando, que puede ser que entonces no tenga asesoría jurídica, entonces esa podría ser alguna otra opción, ninguna va a ser pues con el salario que tenés, pero pues son salidas de que se pueden valorar. Esa conversación, o sea, yo le digo, bueno, voy a ver, o sea, termina en esos términos. Yo realmente quiero decir que a mí la conversación me sorprende. O sea, yo estoy procesando qué fue lo que pasó. O sea, yo llego a mi oficina, yo me voy para mi casa y realmente estoy, o sea, ¿qué pasó? Me pidieron la renuncia. O sea, y no solo me pidieron la renuncia, yo entiendo que lo de la embajada él lo plantea como una salida elegante por la carrera que yo he tenido. Yo siento que me están sacando del país. Esa es, digamos, mi percepción. O sea, pero que he hecho que yo me tenga que ir del país. Yo tomo una primera decisión que es, yo no voy a aceptar absolutamente nada. Yo no voy a aceptar ningún puesto, ni nada del ofrecido, ni estaba esperando que me ofrecieran más. O sea, es que mi decisión ya, cuando yo proceso lo que pasó, es no voy a aceptar absolutamente nada. A partir de ahí yo tengo 2 opciones, que es lo siguiente que tengo que decidir en los días posteriores a eso. Me voy, pero no aceptando ningún puesto y diciendo lo que pasó, o me quedo y defiendo un tema de institucionalidad del país. O sea, yo ostento el cargo de la Procuradora General, yo no soy solo yo. O sea, hay una representación institucional y a quien le estaban pidiendo la renuncia es a la Procuradora General. En un primer momento, mi primera decisión, mi primera decisión fue no voy a aceptar nada. A partir de ahí empiezo a valorar, bueno, yo salgo, digo y me voy.
sin aceptar nada. O sea, buscaré, ya había un consenso, bueno, veré a dónde consigo, qué hago, si en algún lado me reciben o si simplemente renuncio a los dos cargos y busco a ver qué puedo hacer. E insisto, y en un segundo momento yo digo, pero es que esto que está pasando, o sea, no puede pasar. Y yo tomo una decisión que es hablar con el señor presidente apenas él llegue al país. En ese momento él no estaba, él andaba un viaje. El lunes a las 8:30 de la mañana yo llamé, empecé a llamar para pedir una cita con el señor presidente. Efectivamente a mediodía me llamaron, me citaron para las 4 de la tarde y yo conversamos incluso algunos otros temas y yo le hice un relato de lo que había sucedido. Él inmediatamente, más con solo que yo empecé a decirle y sin haber terminado siquiera, me dijo, mire, yo no sé nada del asunto, yo no mandé a nadie, yo creo en la Procuraduría, yo tengo confianza en usted, esto no se ha hablado en Consejo de Gobierno y esto no se ha hablado en Gobierno, pero de manera inmediata. Entonces conversamos sobre el asunto. Él me dijo, yo voy a investigar, yo voy a ver qué pasó y estaría tomando las acciones del caso. Nosotros sí conversamos en algún momento, o sea, en ese momento y creo que incluso posteriormente, del tema de, bueno, si esto se iba a dar a conocer en ese momento, los dos lo conversamos y a mí me pareció que era prudente y era respetuoso darle un plazo al presidente sin entrar yo a referirme al tema para que él pudiera tomar las decisiones respectivas. Y aquí quiero que se entienda, porque en algún momento puede que se haya malinterpretado lo que han llamado mi silencio o mi falta de comunicación, pero yo estaba convencida que este es un tema de la mayor importancia, que había que tomarlo con seriedad, y yo sí entiendo que uno para tomar decisiones muchas veces necesita también su espacio de tiempo, y en ese sentido, esa consideración me pareció que era conveniente no entrar. Yo quiero decir que realmente lo acaecido hay que ir un momento para decir, o sea, qué es lo que está pasando, qué es lo que me están planteando. Pero una cosa es otra, y otra cosa es que yo no tengo ninguna duda de que a mí lo que me estaban diciendo era que me fuera ya. No era que terminara mi periodo. O sea, la claridad de la conversación para mí fue totalmente claro en que era una salida en este momento. Cuando yo les digo de la duda y la confusión, es en otro sentido, es en un sentido personal. O sea, es en un sentido de estar asombrada de lo que estaba pasando. Y yo tengo más de 30 años de trabajar en la Procuraduría. Es una institución que la quiero, que la respeto. Creo que se ha dado a respetar durante todos estos años. El trabajo de los procuradores es un trabajo excelente. Ha demostrado ser objetiva, ha demostrado tener independencia de criterio, y no solo cuando yo he estado en el cargo de Procuradora General, lo ha demostrado durante muchísimos años, y la Procuraduría no se merece un irrespeto. La Procuraduría merece que ustedes crean en ella, merece que la ciudadanía crea en ella, y por lo tanto en sus funcionarios, en el trabajo que hemos hecho durante muchísimos años, fielmente,
contestando las consultas, las acciones, los juicios, con todas las obligaciones que nosotros tenemos, con toda la seriedad que nosotros tenemos. Si yo les expusiera el volumen de trabajo que nosotros tenemos, hemos venido manejando el esfuerzo que hacen los procuradores, donde muchas veces tienen que atender audiencias de noche, salen tarde de trabajar, etcétera, etcétera. Esa convicción de la importancia de la Procuraduría, de la credibilidad de la Procuraduría, de lo que hay que resguardar instituciones con todas las funciones que nosotros tenemos que hacer, es lo que me hace tomar la decisión de no renunciar en ese momento, aún hablando, quedarme, dar la lucha que hoy estoy dando, y la estoy dando por la institucionalidad del país, y la estoy dando por la Procuraduría, que es una institución que se merece el respeto. Si de esto tiene que salir algo bueno, es que la Procuraduría gane el respeto, es que se entienda cuál es la función de la Procuraduría y que se comprenda que durante mucho tiempo ha ejercido de manera correcta un criterio de independencia y se puede demostrar ese criterio. Reconozco que posiblemente, y nosotros lo sabemos, cada vez que sale un dictamen, cada vez que sale un informe, hay un grupo que le gusta y otro grupo que no le gusta. Siempre. O sea, yo creo que nunca hemos emitido un criterio donde todos, a nivel de Congreso, a nivel de gobierno, a nivel de ciudadanía, esté de acuerdo. Yo creo que nunca. Siempre hay un grupo que le parece y hay otro grupo que no le parece. Yo lo que les puedo garantizar es que los informes que damos ante la Sala Constitucional, es que las consultas que evacuamos, incluso para ustedes, señores y señoras diputados, las hacemos con lo que nosotros consideramos que es el criterio jurídico correcto. Le guste a quien le guste o tenga la crítica que vaya a tener. Que los juicios los llevamos con la mayor responsabilidad posible. Que realmente los procuradores tienen lo que ellos llaman la camiseta puesta, quieren a la Procuraduría y se entregan a la Procuraduría. Así que me gustaría, y este es más allá de un mensaje también a la ciudadanía, que se crea en una institución que ha venido garantizando durante muchísimos años una independencia de criterio y con un funcionamiento absolutamente técnico. Pueden no compartir el criterio, pero yo puedo dar una garantía absoluta de que es técnico, que no se reciben presiones, que no se aceptan presiones y que siempre nos han respetado y hemos aceptado que pueda haber diferencias, pero se sigue trabajando. Quedo abierta a las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Voy a ser breve para que usted tenga tiempo, señora Procuradora, y para que pueda ser también muy puntual en sus respuestas. Tenga la seguridad de que el interés de esta comisión y de la fracción del Partido de Liberación Nacional es defender la autonomía y fortalecer a la Procuraduría General de la República con este proceso que estamos viviendo. Usted dijo, me quedó claro que lo que me estaban diciendo es váyase ya. ¿Quiénes le estaban diciendo váyase ya? A mí me consta que Daniel Soleil me estaba diciendo váyase ya. Su apreciación fue en plural. Dijo, me estaban diciendo, no me estaba diciendo. Desde su óptica, ¿quiénes eran? Yo no puedo decir quiénes eran. Sí, en el momento en que estábamos conversando, cuando yo le pregunto, mire, ¿y qué pasa si no me voy? Sí me dice, de mi parte nada. Pero, vos sabés, ahí anda un tema rondando. Esa es lo máximo, digamos, que yo puedo llegar a decir, que es lo que a mí me consta. Doña Ana Lorena, usted está recibiendo una solicitud de un viceministro que en la escala de la jerarquía del Poder Ejecutivo, digamos que estaría como en cuarta línea. Está el presidente, los vicepresidentes, los ministros, los viceministros.
¿No le preguntó usted al viceministro con qué autoridad procedía él a hacerle a usted ese planteamiento? ¿Cómo podía él ofrecer una embajada si él no es el canciller? ¿Cómo podía él hacerle una propuesta de este tipo que incluía acciones de otros despachos y que por supuesto muy por encima de una figura del nivel del viceministro? No se lo pregunté. O sea, en ese momento, yo insisto, estaba procesando el tema, o sea, yo no pregunté, no se me ocurrió preguntar en ese momento las preguntas que usted está haciendo en este momento. En la relación que usted mantenía o mantiene con el Poder Ejecutivo, la figura de enlace suya con el Poder Ejecutivo es el viceministro de la Presidencia. Yo no lo llamaría la figura de enlace. En realidad, yo me he relacionado con cada uno de los ministros cuando así ha sido necesario. Pero sí, en alguna ocasión, en varias ocasiones, Daniel sí me llamó y, digamos, sirvió como esa figura de enlace, pero no digamos, en cómo ha sido tradicional una figura de enlace fuerte, de comunicación constante, no tampoco, sino que ha sido más relaciones individuales con los señores y señoras ministras. Cuando se le indica que hay un disgusto o alguna preocupación con un procurador de la ética porque es una persona incómoda, ¿incómoda para quién o incómoda para qué? Eso es lo que él me dice, no continúa, eso es lo que me dice, y mi respuesta es, a mí me parece que lo que hay que hacer es un ascenso, y esa es toda la conversación que hay alrededor de ese tema. Cuando usted se reúne con el presidente de la República, no me quedó claro, el presidente le pide a usted y usted ha dicho a la prensa, que no habla por consideración al presidente. ¿Cuál es esa consideración al presidente de no hablar cuando los medios de comunicación le pidieron a usted alguna declaración? ¿Y eso que usted llama consideración obedece a alguna solicitud del presidente o alguna manifestación hecha por el presidente? El presidente y yo sí hablamos el tema. Yo en realidad, a mí me parece que el tema salió del consenso de ambos, o sea, en la conversación salió el tema. A mí me pareció correcto darle un espacio al presidente para que decidiera, porque él de manera muy firme me dijo, yo voy a investigar y yo voy a tomar la decisión. Entonces, el espacio y la prudencia que yo tengo de no salir a los medios de prensa, y yo siempre lo dije, por respeto al presidente, es dándole un espacio para que él decidiera lo pertinente. De la manifestación del presidente se puede intuir o no que el presidente veía como normal que el viceministro de la Presidencia hubiera podido tener ese diálogo con usted, no necesariamente sobre el contenido, porque usted ya dijo que él había dicho que no lo avalaba, pero si desde la óptica del presidente era válido que el viceministro de la Presidencia pudiera tomar esa decisión de ir a buscar a usted y decirle a la Procuradora General de la República que tenía que irse, como usted lo ha narrado aquí. Él me dijo que iba a hacer la investigación y que iba a valorar qué era lo que había pasado. Es que la pregunta... Si yo fuera el presidente, probablemente la respuesta a su emplazamiento hubiera sido: el viceministro no tiene autoridad para hacer ese planteamiento. Digamos, sí, eso le hubiera dicho yo, si hubiera sido el presidente. Y se va mañana porque se está tomando potestades que no le corresponden. Entonces, desde esa óptica, ¿para él era válido que el viceministro se reuniera con usted y le dijera eso o no era válido? No, para él no era válido. Él sí me dijo, mire, yo creo en la Procuraduría, yo creo en su trabajo y usted tiene toda la confianza para seguir trabajando. ¿Por qué no hablar con el ministro de la Presidencia? ¿O si habló con el ministro de la Presidencia sobre este tema? Digo, porque es el superior inmediato de don Daniel. ¿O había alguna razón para que usted no hablara con el ministro de la Presidencia?
Yo no hablé con el ministro de la Presidencia, no pedí conversar tampoco con el ministro de la Presidencia. A mí me pareció que lo procedente y lo correspondiente era hablar directamente con el presidente de la República, que es el representante, el jefe de toda la administración pública. Su relación con el ministro de la Presidencia, ¿cómo la calificaría? Porque usted se opuso, perdón, usted avaló, o la Procuraduría avaló que era inconstitucional el nombramiento de un ministro, de un obispo luterano como ministro de la Presidencia. Entiendo que ese fue el pronunciamiento en el recurso de inconstitucionalidad. A raíz de eso, ¿cómo calificaría usted su relación con el ministro de la Presidencia y de él con usted? He tenido mayor relación con el ministro de la Presidencia, ni antes ni después. Yo no puedo decir que hubo un cambio de relación después de la contestación del informe de la Procuraduría, porque yo no había tenido una relación directa o estrecha con el ministro de la Presidencia. Yo me reuní una vez que él me llamó, nos fuimos a su oficina, y me parece que una o dos veces un ministro me llamó y me lo puso por teléfono para hacer una consulta, pero yo no puedo hacer una valoración de que hubo un cambio a partir del informe que presentara la Procuraduría General de la República. Doña Ana Lorena, con respecto a la advertencia, yo diría amenaza, de que podría habérsele a usted un procedimiento administrativo porque había un nombramiento ilegal, ¿podría explicarnos qué nombramiento era, quién y qué connotaciones podrían tener ese nombramiento para ser de tal magnitud como para intimidarla a usted de que mejor se iba a una embajada porque le iban a abrir un procedimiento? Y eso fue un tema que competía al Ministerio de Justicia, a la ministra de Justicia, a Casa Presidencial. Sí, el tema, digamos, en cuestión es incluso un tema que es público. Eso salió en la prensa libre, si mal no recuerdo, en diciembre. Lo acaecido es lo siguiente: la ley orgánica de la Procuraduría establece que para ser procurador hay que ser costarricense por nacimiento. En enero del año pasado, yo planteo una acción de inconstitucionalidad contra la frase de la Procuraduría que dice por nacimiento, para que quede en ser costarricense, porque hay una funcionaria de la Procuraduría que tiene más de 10 años de trabajar como abogada de la Procuraduría, que es costarricense por naturalización y no por nacimiento. En el transcurso del año pasado, por diversas circunstancias, ella trabaja en el área de Derecho Penal. Quedan 3 plazas en el área de Derecho Penal. Nosotros normalmente lo que hacemos es un ascenso de los que son asistentes para el cargo de procuradores. En la valoración que se hace de todos los que estaban con posibilidad de ascender a procurador dentro del área penal, ella tenía todos los méritos para ser ascendida a procuradora. Entonces, la decisión que tomo es que se va a hacer el nombramiento de ella como procuradora sujeto a lo que resuelva la Sala Constitucional. En ese sentido, en el momento en que se va el acuerdo, porque los nombramientos se hacen finalmente por acuerdo del Poder Ejecutivo, en el momento en que se va el acuerdo, no se incluyó la condición que se estaba poniendo, pero cuando a ella, a quien se le nombra procuradora, le comunican el acuerdo, sí dice expresamente que está sujeto a lo que resuelva la Sala Constitucional. Ese es el tema que incluso, insisto, ya había salido en prensa en diciembre, que es el que anda rondando por ahí. Yo hago la afirmación de que es un tema que yo defendería como vengo a defenderlo el día de hoy. A mí me parece que era una discriminación odiosa, que el tema era ser costarricense, por lo menos ese,
y que en razón de que yo directamente había planteado la acción de inconstitucionalidad y ya había pasado un tiempo sin que fuera resuelta, pues se podía hacer sujetándolo a la condición de que si la sala resolvía que el artículo era inconstitucional, pues ella se mantenía en el cargo. Si la sala resuelve que la ley orgánica es constitucional, el nombramiento de ella cesaría. Y de una vez quiero aclarar, es alguien con quien no tengo amistad, no tengo ningún tipo de relación especial con ella, y se hace porque hay una nota de su jefe inmediato que recomienda y da todas las características de por qué es una persona que vale la pena ascender, y además el coordinador del área penal también avala la recomendación que se está haciendo de que ella tiene los atributos y los méritos para haber sido nombrada procuradora. Muchas gracias, don Antonio. Tiene la palabra doña Mauro Enclar. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, doña Lorena. Muchas gracias. Es obvio, en su declaración queda claro de que tuvo que digerir la conversación que tuvo con don Daniel, y eso le impidió hacer muchas otras preguntas que después, ya cuando lo estaba digiriendo, podía surgir. ¿Usted no lo volvió a llamar a él para aclararle, pedirle aclaración de algunas cosas? No, señora, yo no lo volví a llamar, ni él me volvió a llamar a mí. O sea, la última vez que yo hablé con él fue ese día. Por lo visto, entonces, el meollo de la conversación estuvo girando al malestar por el nombramiento del procurador de la ética, en el sentido de que ellos querían, o se suponía, que hubiera un procurador externo de los que existieran ahí. ¿Solo sí o no? Sí, pero la pregunta. ¿Tengo que contestar sí o no? No, en puedo este caso, explicar. porque voy a hacerle otras preguntas relativas a eso. Entonces, ¿me puede repetir la pregunta? Es que no la pensé en términos de sí o no, entonces, ¿me puede repetir la pregunta? El meollo de lo que él le presentó en esa reunión es el nombramiento del procurador de la ética y el procedimiento que usted iba a seguir. Mire, yo le pediría que no me ponga a contestar sí o no, porque yo necesito dar una explicación. Está bien, explique. Sí, porque si me dice, bueno, es que es el meollo, yo lo que quiero decir es que en esa conversación efectivamente se plantea el tema del nombramiento del procurador de la ética, y sigue a continuación en la conversación el tema del vencimiento de mi periodo, con todo lo que les he contado. O sea, yo no puedo decirle el meollo es ese, yo no sé cuál es el de él. Sí, gracias. Él, cuando le habló sobre el procurador de la ética, usted afirmó de que era que había sido incómodo. ¿Usted cree que se refería al saliente, al procurador de la ética saliente, o a quién? No. De ninguna manera se refería al saliente, sino al posible nombramiento que se estaría haciendo. Eso fue muy claro. O sea, era a quién se iba a nombrar. ¿Cómo se sintió usted durante esa conversación? ¿Se sintió amenazada? ¿Era una invitación o era una orden? ¿Se sintió usted? Siempre hablar de sentimientos es complicado, porque posiblemente uno nunca tiene un único sentimiento. Yo puedo decir, estaba asombrada, estaba impactada con lo que estaba pasando, y para mí estaba claro que lo que estaban pidiendo era mi salida en ese momento. Usted nos dijo también que Daniel dijo que de parte de él no pasaría nada si usted no aceptaba alguna de las embajadas.
Sí, es así. Sí, y usted pensó en ese momento de quiénes otros serían los que intervendrían y con los cuales pasaría algo. No, yo en realidad lo que así le planteé es, o sea, no estoy preguntando qué harías vos, o sea, es qué pasaría. Y aquí hay que entender una cosa, ustedes pueden querer que yo dé datos y precisiones que no puedo dar, porque no es lo mismo estar en una conversación en ese momento, muchos gestos, muchas expresiones, o sea, hay mucho más allá de conversación, incluso frases inconclusas. O sea, ustedes me pueden decir, mire, y es que no terminó de hablar, es que si ustedes tal vez revisan alguna conversación de ustedes, como yo he tenido que revisar en mí esta conversación, hay cosas que no se dicen, uno no concluye la frase, o uno no termina la frase. Entonces, en ese sentido, o sea, la pregunta fue, bueno, no estoy diciendo que me harías vos, o sea, estoy diciendo que qué pasaría. Y ahí es donde la contestación dice eso. Si yo sé, ustedes me pueden preguntar, mire, pero es que ¿por qué no preguntó quién? Bueno, porque en ese momento, o sea, yo estaba tratando de entender qué era lo que estaba pasando. ¿Había alguien más cuando usted habló con el presidente? No, él y yo estábamos solos. A usted le quedó claro, como nos ha informado acá, de que el presidente no sabía nada y que usted le dio el espacio para que él cumpliera con su palabra de tomar cartas en el asunto. Sí. O sea, cuando él me lo dijo, la forma de expresarse, la contundencia al expresarse, yo sí realmente creí que él me estaba diciendo cuando me dijo, no sé nada, no conozco nada, yo no he mandado mensaje, no se ha hablado en el gobierno, no se ha hablado en Consejo de Gobierno, yo le tengo absoluta confianza a la Procuraduría y tengo confianza, creo que fue que dijo, en su trabajo, yo sí, y ya es percepción, ¿verdad? Es que él estaba diciéndome que era así. En su criterio, ¿qué podría originar ese interés del Ejecutivo de sacarla? Yo creo que a mí no me corresponde especular en qué es lo que el Poder Ejecutivo podía o no podía estar pensando. Me parece que yo tengo que referirme a lo que a mí me consta y no, yo les puedo me he atrevido y me he abierto a decirles cuáles pueden ser mis sentimientos, mis consideraciones, pero son mías. Yo no quiero venir a especular en lo que el Poder Ejecutivo pensó, creyó, o me parece que no me corresponde a mí hacer ese tipo de valoraciones. En los dos momentos en que se dieron las dos resoluciones, una respecto al nombramiento de don Melvin y en el otro caso, en el de la calle 13, ¿en algún momento recibió alguna llamada de la Casa Presidencial o de alguien del gobierno? O sea, yo no recibí presión en ninguno de esos dos temas. ¿Ha recibido alguna presión para no referirse al tema? No, ninguna. ¿Usted ha escuchado que hay algunos señalamientos tratando de trasladarle a usted la responsabilidad por el hecho de que no habló? ¿Qué le pareció eso? Mire, sí, obviamente uno lee la prensa, no la he leído toda tampoco porque es muy abundante la noticia, ¿verdad? Pero sí he oído que me han hecho señalamientos en ese sentido. Mire, yo vengo hoy a decir la verdad, a exponer las cosas como fueron y creo que es a ustedes, a la ciudadanía, a la que le corresponde juzgarme en la actuación mía en ese momento. Yo he tratado y quiero que se entienda que esos momentos hay un procesamiento, hay una vivencia
donde uno está tratando de entender, está asombrado, es impactante. Mire, yo tengo 10 años de ser procuradora general. Yo he tenido muchas decisiones difíciles, muchas decisiones que me enfrentaban al Poder Ejecutivo directamente, en temas sustanciales para el Poder Ejecutivo. O también he tomado decisiones que afectaban a personas muy importantes en este país. Y nunca siquiera había recibido una mediana insinuación de que dejara el cargo. O sea, yo salgo a tomar café de buena fe. O sea, yo no esperaba una cosa así. Para mí es absolutamente sorprendente, porque de la conversación en la oficina yo no podía prever qué era lo que se iba a conversar posteriormente. Ustedes también he oído decir, mire, ¿por qué no denunció penalmente? ¿Por qué no denunció en la Procuraduría de la Ética? ¿Por qué no salió a prensa? Bueno, unos dicen que ¿por qué no salía a prensa? Cuando uno repasa después, es muy fácil pensar un montón de cosas. Es muy fácil pensar un montón de cosas y decir, sí, claro, ¿por qué no me levanté? ¿Por qué no le pregunté? ¿Por qué no le dije? No lo hice. Y yo vengo a decir aquí cuál fue mi reacción y no lo hice. Pero yo creo que finalmente yo he demostrado el carácter para tomar una decisión posterior de decir, no acepto nada, no quiero nada, ni voy a aceptarlo, y procesar el tema también en los siguientes días. Entonces, efectivamente, he oído las críticas. Ahora, ¿por qué no denuncié penalmente? Mire, porque en ese momento, para mí era un tema de remoción de la Procuradora General. O sea, lo que se estaba planteando era que le estaban pidiendo a la Procuradora General que abandonara el cargo. A mí me parece que en ese momento el planteamiento que estaba era un planteamiento que llevaba a decirle al presidente de la República, usted me lo está pidiendo, usted conoce que me lo están pidiendo. En la valoración que yo hice, incluso para mí no era un tema de denuncia penal, era un tema de ir a preguntar a preguntarle al máximo jerarca de todos los costarricenses, mire, pasó esto. Él podía decirme, mire, sí, yo quiero que se... No lo hizo. Entonces, otros han dicho que por qué no lo denuncié a la Procuraduría de la Ética. Miren, yo ya lo dije, yo creo en la Procuraduría, yo creo en los funcionarios de la Procuraduría y creo en la Procuraduría de la Ética. Pero el tema que se estaba planteando era el nombramiento del coordinador de la Procuraduría de la Ética. Se había planteado ese tema y tenía que tomarse una decisión sobre ese tema. Si yo voy y pongo la denuncia en la Procuraduría de la Ética, vamos a ver si hoy no estarían diciendo que yo puse a la Procuraduría de la Ética a trabajar para mí, que yo utilicé a la Procuraduría de la Ética para salir yo a decir y a denunciar. Mire, hay que tomar decisiones en su momento, hay que hacer valoraciones en su momento, y a mí me parecía que mantener todo el tema, es un tema pesado, es un tema importante, todo interno a la valoración de la Procuraduría, no era conveniente para la Procuraduría, no era conveniente para la institucionalidad de la Procuraduría. Y quiero que se entienda que no es que no creo en la Procuraduría, que entonces la Procuraduría no sirve cuando usted está de por medio. No, la Procuraduría sí puede servir aunque yo esté de por medio. Es que aquí el tema involucraba directamente
a la Procuraduría de la Ética, a la coordinación de la Procuraduría de la Ética. Y sí, yo hice una valoración, yo no puse la denuncia en la Procuraduría de la Ética, yo esperé el regreso del presidente al país y yo hablo con el presidente. Muchas gracias, doña Maurens. Diputado Rolando González. Muchas gracias, diputado presidente. Señora Procuradora, reiteradamente en su intervención usted ha pluralizado en su interpretación de lo que fue la conversación con Daniel Soley. En respuesta a una pregunta dijo que se había sentido amenazada y en respuesta a otra mencionó que en un caso como estos procedería a una sanción administrativa, que es la destitución. De acuerdo con el principio de legalidad, ¿quién debió destituir? Corresponde al presidente. Exactamente. Muchas gracias por su respuesta. De acuerdo con el principio de legalidad, ¿qué debió hacer la Procuradora General de la República? No qué hizo, ¿qué debió hacer? Aquí el tema es si hay delito o no hay delito y si yo tenía que ir al Ministerio Público a denunciar un delito. En mi consideración, en ese momento, a mí me estaban diciendo que dejar el cargo. No se me estaba diciendo a cambio de qué. O sea, vamos a ver. Si hubiera sido como lo plantea el señor ex viceministro y como salió por lo menos en La Nación, que era a futuro, si fuera futuro y a cambio yo iba a dictar dictámenes complacientes, o sea, me habían pedido que hiciera o dejara de hacer algo, así entiendo yo la constitución del delito. En este caso era salga, pero a mí no me estaban diciendo, mire, pero antes de salir deje contestada la acción de inconstitucionalidad de esta forma, o antes de salir haga tal otra, o antes de salir no haga tal otra cosa. Y dentro de ese contexto es que me parecía que no estábamos en la frente a un delito. Entiendo, nada más era una amenaza, según sus propias palabras, y esa amenaza debía sancionarse con una investigación y una sanción que es destitución ejercida por el presidente de la República. ¿Hasta dónde vamos? Le pregunto, ¿descarta usted de manera absoluta que Daniel Soley actuara por encargo? No puedo descartarlo de manera absoluta. Muchas gracias. En la experiencia suya, con 4 gobiernos, 4 presidentes, 4 administraciones y más de media docena de ministros de la presidencia, ¿es normal que exista una incomunicación prácticamente absoluta con el Ministerio de la Presidencia? No ha sido lo normal. Sí, yo tengo que reconocer que hay estilos distintos que cambian de un gobierno a otro gobierno, o sea, pero... Dejando de lado los estilos, ¿es normal? O sea, no ha sido hasta el momento la práctica, o sea, lo normal ha sido que haya una comunicación, que quiero que me entiendan, que no es de todos los días, que no es que uno pasa ahí metido, sino sencillamente cuando hay algunos asuntos que ver, llaman o se conversa dentro de los criterios técnicos que da la Procuraduría. En esa normalidad, ¿con quiénes se ha relacionado usted? No me interesan nombres, sino cargos. ¿Quiénes han sido los vínculos de la Procuraduría y su titular con la Presidencia de la República? Señora Procuradora, don Rolando, yo recomendaría que tratemos de dar un espacio para que la mayoría de diputados que están en la lista puedan participar. Ya casi terminó, ¿verdad? Siempre hay una relación con todos los ministros.
Normalmente la comunicación está sobre todo con el ministro de la Presidencia. Muchas gracias. Eso es suficiente. La última, dice usted que por respeto le dio un plazo a don Luis Guillermo Solís para que actuara. Ahí le pregunto 3 cosas concretas. ¿Cumplió él lo acordado? ¿Actuó? 1, 2, lo que él actuó la satisfizo. ¿Siente usted que el presidente intervino, ejerció su autoridad, investigó y resolvió como habían establecido? Si se sintió satisfecha, me queda claro. Si no se sintió satisfecha, ¿qué hizo usted? Porque el silencio de estos días, que ha caracterizado al ministro de la Presidencia, a la Procuraduría y a la Presidencia de la República, nos deja con una gran interrogante. Recapitulo. No entendí la última parte de la pregunta. El silencio en que incurrieron el ministro de la Presidencia, la Procuradora y la Presidencia de la República nos deja con una gran interrogante. ¿Se siente usted satisfecha con la actuación del presidente de la República? Yo, cuando planteé el tema al presidente de la República y él me manifestó, y en eso sí quiero ser clara, o sea, él sí fue rotundo, contundente. A mí me sigue pareciendo que las aseveraciones que él me dijo de la credibilidad en la Procuraduría, de que él no conocía, de que no estaba enterado, no sabía nada, de su confianza en la institución de la Procuraduría, que es finalmente el tema de su interés, a mí me parecieron, me siguen pareciendo absolutamente creíbles. Pues yo esperaba, y sí, que él hiciera la investigación, y es que aquí se está usando el concepto del silencio. Yo digo, y mi prudencia aconsejó y me decía que era correcto esperar a que él hiciera la investigación respectiva y tomara las decisiones del caso. Pues sí, yo la verdad es que sí esperaba que él resolviera el caso, que él tomara una decisión al respecto, lo cual no ocurrió porque, según entiendo, la renuncia llega antes de que él termine, que es lo que entendí que dijo ayer. O sea, yo no he conversado con él de este tema. Para concretar, me queda claro que a juicio de la Procuradora, el presidente de la República no tomó la decisión correspondiente. Lo demás es historia. Muchas gracias. Gracias, don Rolando. Don Ronnie Monge. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, señora Procuradora. Concretamente, usted nos dijo que había hablado con algunas personas de este tema. ¿Alguna de ellas de casualidad fue el fiscal general de la República? Y si habló con el fiscal general, ¿le comentó lo que había hablado con el ex viceministro Soleil? El fiscal general de la República me llamó a la oficina. Yo le hice un relato no tan pormenorizado como el que les estoy haciendo a ustedes. Yo le hice más o menos la indicación de que era lo que había ocasionado. Él fue el que me llamó, y sí. ¿Qué le recomendó él que hiciera? Él no me dio ninguna recomendación. Señora Procuradora, usted ha estado más de 10 años en el ejercicio. En esos 10 años, la Procuraduría ha emitido alguna resolución que de repente ha sido incómoda para el gobierno de turno. Mire, yo les puedo hacer una lista detallada, ahora puedo, tal vez algunas de memoria, pero yo le puedo hacer una lista detallada de muchísimas resoluciones que han sido muy incómodas para el gobierno de turno. Y usted nos dijo que en esos más de 10 años nunca ha recibido una presión del gobierno de turno para, como dijo usted, sentir que la estaban sacando. ¿Cuáles son las razones, digo yo, o cuáles son las resoluciones que se han tomado durante este gobierno, o cuáles están pendientes de tomarse para que usted considere que el gobierno actual quiera sacarla de su cargo?
Mire, yo he insistido en que a mí no me consta que sea por un tema de las resoluciones que he emitido. En ningún momento el ex viceministro me hizo referencia a ninguna resolución, ni dictamen, ni opinión que yo haya emitido. Bueno, pero usted dijo que sintió que la querían sacar. Por eso le refiero a su consideración, no una aseveración. ¿Cree usted que se han tomado decisiones que le perjudican a este gobierno y que hay además algunas resoluciones pendientes que les podrían perjudicar? O sea, los informes que la Procuraduría dio ante la Sala Constitucional, en el caso del nombramiento del señor ministro y en el caso del levantamiento del veto, no fueron coincidentes con la posición del Poder Ejecutivo, y he manifestado que ese tipo de posiciones es frecuente que sucedan, y que por eso yo no he considerado que eso sea un motivo para no he considerado que ese sea el motivo. ¿Considera usted que esa resolución que perjudicaba el nombramiento de Melvin Jiménez es el que tiene un alejamiento del señor ministro de la Presidencia con la Procuraduría General de la República, que ha sido lo usual que el ministro de la Presidencia tenga relación buena con la Procuraduría? Yo dije que yo no podía afirmar que eso fuera un motivo de alejamiento, que la relación que existía desde inicio del gobierno ha sido la misma. O sea, yo dije que a mí no me consta, o yo no percibí un cambio en la relación en ese momento. Por lo más sagrado de sus principios y creencias, decir la verdad y solamente la verdad en todo lo que aquí se le requiere y se le pregunte. Sí, juro. Le hago saber que va a declarar bajo juramento, así que de faltar a la verdad podrían incurrir en el delito de perjurio o falso testimonio sancionados penalmente. También le informo que durante toda la comparecencia le existe el derecho de hacerse asesorar o abstenerse de declarar solo en los casos previstos en el artículo 36 de la Constitución Política, así como lo indicado en los artículos 205 y 206 del Código Procesal Penal. Muchas gracias. Don Melvin, es práctica de esta comisión dar un espacio a las personas que comparecen para que se refieran al tema. Así es que tiene usted la palabra, don Melvin, y en la indagación que estamos haciendo a raíz de el supuesto ofrecimiento que hizo el viceministro de la Presidencia, don Daniel Soley, a la señora Procuradora de la República. Bienvenido, señor ministro. Buenas noches, señores y señoras diputados. Les deseo éxitos en este año nuevo, tanto en sus quehaceres legislativos como en sus vidas personales y familiares. Agradezco la oportunidad que se me brinda para informar a este foro legislativo y por su medio a todo el país lo que conozco sobre la conversación del señor ex viceministro de la Presidencia, don Daniel Soley Gutiérrez, que don Daniel Gutiérrez mantuvo el pasado 6 de enero con la señora Procuradora General de la República, doña Lorena Brenes Esquivel, y respecto de la cual el diario La Nación ha fabricado una fábula periodística que ha envuelto a otros medios de comunicación y dicho con el absoluto respeto también a esta Asamblea Legislativa. Por algo estamos aquí. Voy al grano. Don Daniel Soley fue nombrado viceministro de la Presidencia para que atendiera básicamente, pero no de manera exclusiva, las relaciones entre el Ministerio de la Presidencia y la Asamblea Legislativa. Ustedes saben mejor que nadie cuánto tiempo dedicó él a esa labor. Eso explica que al terminar el año, en el Ministerio tuviésemos pendientes de realizar diversas tareas, para las cuales Daniel era el funcionario indicado por su formación de abogado. Recuerden que yo no lo soy. Entre estos asuntos pendientes estaba buscar una relación más fluida, más directa, más dinámica, si se quiere, con la Procuraduría General de la República, abogado del Estado y órgano técnico consultivo de la Administración Pública.
al iniciar la presente administración, el presidente Luis Guillermo Solís instruyó a todos los ministerios para que actuaran con mucho celo jurídico, fueran muy respetuosos de la independencia de los distintos órganos del Estado. Así actuaba el Ministerio de la Presidencia. Por eso la relación con la Procuraduría quizás ha sido un poco distante, a lo mejor algo fría. En lo personal he realizado 2 consultas telefónicas a la señora Procuradora y meses atrás tuve una reunión de trabajo con ella en Casa Presidencial en la que abogados nuestros y de la Procuraduría revisaron el caso de la concesión portuaria de Limón. En ese contexto, la tarde del 6 de enero anterior, encontrándose esta Asamblea Legislativa en receso, y el viceministro Soley me comunica que planea entrevistarse ese mismo día con la señora Procuradora. El objetivo de la cita, me dijo, era mejorar la coordinación institucional, porque en muchos casos el gobierno podría verse obligado a hacer consultas jurídicas a la Procuraduría con relativa urgencia, y lo deseable sería que existiera un clima de respeto, confianza mutua que facilitara la relación. Y me dijo también don Daniel que quería informarse sobre el proceso para la designación del nuevo procurador o procurador de la ética, asunto del cual yo no manejo los detalles. Daniel me comenta que entre él y la señora Procuradora existe una sólida relación personal, porque se conocen muchos años atrás y en diversas ocasiones debieron compartir cuestiones laborales y profesionales, y que considera que el año nuevo es una buena oportunidad para reencontrarse con doña Ana Lorena. No tuve ningún reparo de la iniciativa de Daniel, tampoco le pedí más explicaciones, menos le di instrucción alguna. Él es abogado, muy buen abogado, entiende mucho mejor que yo cómo funciona la Procuraduría y cómo debe ser su relación con la Casa Presidencial. En fin, me pareció conveniente que buscar ese acercamiento institucional. Me sentí contento de tener un viceministro con iniciativa, con deseo de trabajar aunque esta asamblea estuviese en receso. A eso de las 8 de la noche, el señor viceministro regresó a su oficina, que se ubica contigo a mi despacho, y me informa que le fue muy bien en su conversación con la señora Procuradora, que el encuentro fue ameno y que en general la encontró positiva. Me dijo, en resumen, que hablaron largo y tendido de muchos temas y que terminaron en un café en San Pedro, pero ningún detalle más. Ni me lo dio, ni se los pedí. La razón es simple, la reunión se dio por iniciativa de Daniel y que yo supiese no tenía una agenda concreta. Tampoco él llevaba instrucciones de nada y entonces no tenía que reportarme ningún resultado. Esa es la única verdad que yo conozco sobre este asunto. Así ocurrieron las cosas aquel martes 6 de enero y en los días siguientes no se volvió a hablar del tema. Mi agenda está muy saturada y la realidad es que ese no era tema que me preocupara en nada o sobre el cual sintiera la necesidad de ahondar más. Por lo menos así fue hasta la semana después, hasta el 12 de enero. En la tarde del lunes 12, el presidente me comunica que la Procuradora le ha solicitado una audiencia con carácter urgente. Me pregunta que si yo conozco de alguna situación de que doña Lorena desee plantearle a la Presidencia de la República. Le respondo que no sé de ninguna situación particular y especulo, tan solo especulo, que pudiera tratarse de algún asunto vinculado al Ministerio de Justicia, que es con el que ella más se relaciona. Posteriormente, esa misma tarde, a eso de las 4, el viceministro Soley ingresa en mi oficina y me informa que un periodista de La Nación lo está entrevistando sobre su reunión de la semana anterior con la Procuradora. En ese momento, doña Ana Lorena está por ingresar al despacho del presidente y solo entonces atino a pensar que la audiencia solicitada por la Procuradora pudiera también estar relacionada con la conversación sostenida con el viceministro Soley, pero sin encontrar motivo aparente para ello. Lo que me extrañó un poco fue que la Procuradora pidiera audiencia al presidente con tanta urgencia y al mismo tiempo La Nación estuviese entrevistando a don Daniel. No reparé más en el caso e ingresé a una reunión que tenía programada con funcionarios del SINART. Al concluir la audiencia con doña Ana Lorena, el presidente me pide que suba a su despacho y me hace saber que la señora Procuradora
se ha quejado ante él de que supuestamente Daniel la presionó a dejar el cargo y le insinuó que podía aspirar a una embajada. Mi sorpresa fue total. Yo no entendía hasta entonces que la conversación entre ellos había sido, yo entendía hasta entonces que la conversación entre ellos había sido absolutamente cordial y amistosa. De inmediato llamamos a Daniel. El viceministro desmiente la denuncia de doña Ana Lorena. Con gran naturalidad narra el ambiente que transcurrió la conversación. Relata que en un clima de camaradería y confianza recíproca hablaron de algunos asuntos institucionales y de muchos temas personales, incluido el futuro laboral y profesional de cada uno de ellos, pero recalca que jamás hubo amenaza o presión alguna, ni tampoco ofrecimientos de ninguna naturaleza. Don Daniel informa al presidente que acaba de ser entrevistado por La Nación sobre su encuentro con la Procuradora General, que no tiene ningún secreto que guardar al respecto, aunque considera que muchos temas fueron de orden personal y que por lo tanto debería mantener cierta discreción por respeto debido a la privacidad de doña Ana Lorena. El viceministro agrega que grabó la entrevista y que nos dará una copia para que estemos tranquilos, porque él fue muy claro con La Nación en cuanto a lo que había ocurrido. Él estaba confiado que sus declaraciones al periodista habían despejado cualquier duda. Eso fue todo. Yo quedé satisfecho con la explicación de Daniel. Lo que dijo coincidía en lo fundamental con lo poco que ya antes me había dicho la noche del propio martes 6 de enero. Al día siguiente empezó la fábula. La Nación informa: Presidencia ofrece a una procuradora incómoda asumir una embajada. ¿Una embajada? ¿Procuradora incómoda?, me dijo sin entender la noticia. Para justificar su titular y explicar a los lectores por qué la procuradora puede resultar incómoda para el gobierno, La Nación sugiere que en la Presidencia de la República existe descontento con ella por las opiniones que la Procuraduría rindió a la Sala Constitucional con relación a mi nombramiento como ministro y sobre el levantamiento del veto a la ley que autorizó instalar un mercado de artesanía en la calle 13 bis. Sin pedirle ninguna explicación a Daniel, porque él ya me lo había dado copia de sus declaraciones al periodista Álvaro Murillo, me dispuse a escuchar la grabación para entender de dónde salía aquel titular y me doy cuenta de la tremenda manipulación que estaba incurriendo el diario La Nación. La noticia reproducía una versión anónima sobre un hecho hipotético completamente contraria a lo que había declarado el viceministro de la Presidencia. En esa entrevista, don Daniel negó una y otra vez que le hubiese pedido la renuncia a doña Lorena, menos que le hubiese ofrecido una embajada a cambio. De manera muy categórica, el viceministro advirtió al periodista que la interpretación que él estaba haciendo de aquella reunión no tenía asidero alguno, que se trató de una conversación cordial entre dos personas que se conocían de antaño y en la que repasaron diversos aspectos de sus vidas personales y en la que ciertamente también abordaron asuntos institucionales, la marcha en general del gobierno y el proceso para nombrar un nuevo jerarca en la Procuraduría de la Ética. Daniel fue clarísimo, reiterativo con La Nación en que no existe ni ha existido nunca intención por parte del gobierno de remover a doña Lorena a su cargo. No respondió a una pregunta específica de tal sentido. Sin embargo, ustedes ya saben cómo se mutiló la declaración y se le invirtió el sentido. En su entrevista con Álvaro Murillo, el viceministro de la Presidencia también explicó por qué no existe inconformidad alguna con el gobierno por los criterios que emita la Procuraduría ante la Sala Constitucional. Para nada. Así le dijo literalmente, pero el señor periodista no lo escuchó o habiéndolo escuchado omitió informarlo a sus lectores. Es más, en el caso de la calle 13 bis, Daniel le aclaró al señor Murillo que el criterio emitido por la Procuraduría resultó orientador para determinar dentro de qué plazo la Presidencia debía levantar el veto a la reforma procesal laboral. Ningún disgusto a raíz del tema de la calle 13, más bien respeto y confianza absoluta en el profesionalismo e independencia de la Procuraduría. En el otro asunto, lo relativo a mi nombramiento como ministro de la Presidencia, Daniel fue clarísimo con el periodista de La Nación,
la Procuraduría emitió su opinión como órgano asesor de la Sala Constitucional que es, y el Ministerio de la Presidencia emitió el suyo. Luego los magistrados resolvieron. Hasta ahí, ningún reproche, ningún disgusto. El presidente de la República sabe que, mientras este asunto se discutía en la Corte, siempre tuve la valija lista para irme, si la Sala Cuarta llegaba a resolver que mi nombramiento había sido inconstitucional. Cero estrés, como dicen los jóvenes, lo aseguro. Esta es mi forma de ser, que a algunos no lo comprenden y a otros quizás les molesta. ¿Quién convenció a la nación de que la Procuradora General resulta incómoda para la Presidencia de la República y por eso busca separarla a su cargo, en grado tal que no creyó el desmentido que le hizo el viceministro Daniel Soley en su amplia entrevista? No lo sé y no pretendo saberlo. Sin embargo, creo que la nación debe explicarse mejor. Hoy en su editorial, dicho periódico defiende el derecho a la reserva de sus fuentes. Yo lo acepto y lo defiendo. Eso es una garantía esencial para el libre ejercicio del periodismo en una democracia, pero tiene una consecuencia cuando el medio no revela su fuente, asume en pleno la responsabilidad de cuánto informa. Que no diga que ni de las fuentes, ni de tampoco se que no diga que ni de sus fuentes, ni tampoco se responsabiliza por sus informaciones. Así no es el juego. Como ministro de la Presidencia afirmo ante esta comisión legislativa y ante toda Costa Rica que la nación faltó a la verdad e indujo a error a sus lectores cuando tituló "Presidencia ofrece a una procuradora incómoda asumirle una embajada". Y sostengo que faltó a la verdad de manera deliberada, sea que lo hizo a sabiendas de que el viceministro Daniel Soley le habría declarado exactamente lo contrario a lo que publicó. De lo que vino después todavía se está viviendo, de la tormenta de papel que se ha fabricado a partir de especulaciones, un día sí y otro también, sin que por ello dejen de ser eso simples especulaciones, insinuaciones. Me ahorro comentarios por ahora. Ustedes, señoras y señores diputados, ya acordaron que también será interpelado por el plenario legislativo el próximo martes. Confío en que para entonces el panorama se habrá despejado y así podremos reflexionar juntos sobre cuáles son las responsabilidades de los funcionarios públicos ante la prensa y cuáles también las responsabilidades de los medios periodísticos ante la opinión pública. De momento, solo les digo, siguiendo a Aristóteles, que en la vida no basta decir solamente la verdad, también conviene mostrar la causa de la falsedad. Francamente no entiendo por qué la nación mutiló e invirtió las declaraciones de don Daniel Soley para inventar una insatisfacción del gobierno con la Procuradora General que no existe y sobre esa base insistir supuestas presiones para apartarlas de su cargo con el señuelo de una embajada. Repito y garantizo que la Procuradora General de la República, señora Ana Lorena Brenes Esquivel, nunca enfatizó, nunca ha sido vista por la administración Solís Rivera como una funcionaria incómoda y mucho menos ha sido presionada a dejar su cargo por disposición del presidente o del ministro de la Presidencia. Al no conocer los motivos por los cuales insiste la nación en afirmar lo contrario e insinuar hasta el cansancio que probablemente sea yo, Melvin Jiménez Marí, el actor intelectual de tan cuestionadas actuaciones gubernamentales, y eventualmente me pregunto si ¿no es también el ministro de la Presidencia el que resulta ser un funcionario incómodo para el periódico La Nación? Sobre el reproche que se me hace de haber guardado silencio de manera indebida sobre este asunto, con respeto digo que muy difícilmente me verá alguien distraído en responder a murmuraciones. Cuando algún medio o alguna persona me atribuye una determinada falta y me haga cualquier imputación directa, en forma concreta, circunstanciada, responderé. Por supuesto que responderé y diré mi verdad. Eso es mi deber y lo cumpliré. Pero no me pidan que me sofoque o desespere por los rumores que en mi contra se pongan a circular. No se enojen porque yo no me enojo. Santa Teresa de Jesús enseñó que la verdad padece, pero no perece. Y de San Agustín aprendí que
los que no quieren ser vencidos por la verdad serán vencidos por el error. Gracias, señores diputados, quedo a sus órdenes. Tiene la palabra el diputado don Antonio Álvarez de Santi, hasta por 10 minutos. Gracias. Sí, señor ministro, usted en toda su alocución habla de que la nación se reservó sus fuentes y que hizo un montaje sin decir de dónde sacaba sus afirmaciones. En esa misma silla hace unos minutos la señora procuradora ha ratificado de manera directa que don Daniel le pidió la renuncia, le abrió una opción de opciones de embajadas y ha ratificado bajo juramento todo lo que de alguna manera se ha venido diciendo y que publicó el periódico La Nación, o pudo no haberlo publicado el periódico, pero ella ha dicho que se le citó a una reunión en la que se le dijo, usted, bueno, en donde su conclusión básicamente fue, me quedó muy claro que me estaban diciendo que me fuera. ¿Qué opina usted de las manifestaciones de la señora procuradora? Y lo que sostengo, y hasta ahora los medios han publicado, y sobre todo La Nación, es que fue una conversación personal totalmente entre don Daniel y la señora procuradora. Y yo no sé lo que se conversó ahí, más que lo que me consta, es lo que don Daniel me dijo y lo que está en la entrevista que tenemos a mano. Correcto, pero le vuelvo a hacer la pregunta, y claro que fue una conversación personal. La pregunta es muy concreta. La procuradora ha dicho aquí bajo juramento que se reunieron con ella para manifestarle varias cosas. Una, que cuál iba a ser el procedimiento para nombrar el procurador de la ética, porque de alguna manera no se sentían a gusto con que se promoviera, ella sí deduce, al licenciado Víquez, y por el otro lado para pedirle que deje el cargo. O sea, no es que hay una fuente anónima de La Nación, no es que alguien dijo y no se sabe quién es, no es que se están parando al secreto profesional o al principio de que las fuentes son secretas. No, hay una manifestación expresa bajo juramento de la procuradora, dicha aquí a este pleno de diputados, en el sentido de que Daniel Soleil se reunió con ella para hacerle esa manifestación y pedirle su renuncia. ¿Y cuál es su pregunta, perdón? Bueno, ¿qué opinión tiene usted de que la procuradora bajo juramento esté haciendo esa presentación aquí? Respeto toda la opinión de la señora procuradora, creo que mañana tendrán a don Daniel y escucharán la otra Pero versión. entonces usted, de acuerdo con su criterio, la señora estaría mintiendo. No estoy diciendo que está mintiendo. No, yo se lo estoy preguntando. Sí, no estoy emitiendo criterio, lo que estoy diciendo pero bueno, es que la señora, bueno, le estoy contestando. Yo sí le hago una pregunta. Hay dos versiones, la de su ministro o su viceministro, que dice que no le ofreció el puesto de la renuncia o que no se la pidió, y la versión de la procuradora diciendo que sí se le pidió la renuncia. Lo que usted me quiere decir, aquí alguien está faltando a la verdad. Estoy de acuerdo, alguien está faltando a la verdad. Lo que usted me está diciendo es que usted cree la versión de don Daniel, consecuentemente entonces, según su manifestación de que cree la versión de don Daniel, doña Ana Lorena estaría faltando a la verdad. Esa es conclusión suya. Yo hasta el momento tengo la versión de don Daniel, luego tendré la opinión de ustedes al respecto, que para eso crearon esta comisión. Por eso, pero no es solo mi opinión. Hasta el momento la información que tengo es la de don Daniel. Claro, y le estoy contando que aquí lo ha dicho bajo la fe del juramento, y se lo estoy diciendo formalmente en un órgano legislativo, no se lo estoy inventando. Entonces, lo que debemos de deducir, o lo que usted entonces deduce, es que la versión de doña Ana Lorena no es cierta. No deduzco que la versión de Ana Lorena no es cierta. Lo que digo yo es que la versión a la que yo me estoy ateniendo en este momento es a la señora que conozco a fondo, la de don Daniel, que es lo que expresó en su entrevista y en lo que nosotros le preguntamos. Asumiendo o ya teniendo usted conocimiento de la versión de doña Ana Lorena, ¿cómo se explica usted que dentro de ese marco de buenas relaciones que usted manifestó que han existido con la Procuraduría, venga la Procuradora a decir aquí lo que ha dicho? Bueno, entiendo que en ese marco de la conversación personal... No de la conversación de Daniel, no. De ella en las buenas relaciones que ha tenido con el gobierno de la República. No te logro explicar. Aquí acaba de decirnos la Procuradora que el gobierno de la República, por medio del viceministro de la Presidencia, ha pedido su renuncia y le ha ofrecido varias embajadas, o la opción de escoger entre embajadas. Aquí ha estado 5 horas repitiendo esa versión. Entonces, ¿qué explicación podría tener usted para que se dé una manifestación de este tipo de parte de la Procuradora en contra del Poder Ejecutivo? Siendo ella la abogada de ustedes, la abogada del Estado, la abogada
que coordina o que dirige las acciones del Poder Ejecutivo. Bueno, lo que yo vengo sosteniendo de esas relaciones, a mí no me consta ese tema que se haya sido tratado en ningún momento yo con la Procuradora, ni la Casa Presidencial con la Procuradora, ni con el Presidente. Lo que me consta es lo que yo he... Claro, no, eso se lo entiendo. Mi pregunta es, ¿cómo justificaría usted que la Procuradora, estamos hablando de la Procuradora General de la República, no estamos hablando de un dirigente político de tercer nivel, o estamos hablando de un enemigo, de un miembro de la sociedad civil, no, estamos hablando de la Procuradora General de la República? ¿Cómo se explica usted que la Procuradora pueda hacer semejante manifestación aquí bajo la fe del juramento? Yo no tengo por qué explicármelo, ella lo manifestó y ustedes tendrán que valorarlo y tendrán que sopesarlo también con lo que diga don Daniel bajo juramento. ¿Y qué lo hace a ustedes? ¿Qué lo hace a usted pensar? ¿O cuál es la primera impresión que le deja esa manifestación de la Procuradora? No me da ninguna impresión, es su criterio, lo expuso ustedes tendrán el de don Daniel. No, yo sé, y los nuestros los vamos a sacar, pero ministro, no me diga que usted no tiene impresión. Es que o sea, este tema tendría yo que concluir que usted es un ministro que no se toma opiniones, que no puede tener criterio. Bueno, tengo mi criterio, pero le estoy diciendo que en este momento mi criterio es que sopesaré, como lo harán ustedes, las valoraciones bajo juramento que dé don Daniel y que ya dio la Procuradora cuando las tenga suficientemente a mano. En este momento respeto lo que ella dice, tendrá sus motivaciones y ustedes tendrán que decidir al respecto. Si usted considera que no tiene información suficiente para poder contestar esa pregunta porque no conoce las manifestaciones de la Procuradora. Sí, hace falta en cualquier proceso la otra versión. Bueno, pero entonces estaría usted, en ese caso, sería mejor que suspendiéramos la sesión y pueda estudiar el acta y las declaraciones de la Procuradora para entonces emitir un criterio. No, sería mejor que tengan la versión también de don Daniel para que ustedes puedan por supuesto, criterio, pero es que la pregunta no es pero la pregunta no es sobre nosotros, la pregunta es sobre el criterio que usted se forma. O sea, a mí me resulta muy extraño, pues yo entiendo que usted ha tenido un estilo de ser ministro, no aparece con la prensa, llega, se va, 30 segundos después hoy informan los medios de que ayer salió y se fue de la reunión, que después no apareció, etcétera. Yo entiendo ese estilo suyo, pero ministro, de ahí a que no pueda usted tener un criterio ante una manifestación de la Procuradora General de la República, me parece que es, si se quiere, irrespetuosa la respuesta para la Comisión de Ingreso y Gasto Público, porque no puede ser que usted no tenga criterio sobre eso, que no le genere ninguna reacción. Ahora bien, si usted necesita tiempo, yo lo entiendo, y podríamos pedir un receso para que usted pueda estudiar las declaraciones, leerlas con detenimiento, verlas con sus abogados y manifestarnos qué opina usted de que la Procuradora General de la República, repito, la Procuradora General de la República diga que se le mandó a pedir que renunciara porque resulta estorbosa para el Poder Ejecutivo. Primeramente me sorprende que usted siga la información solo de un medio como La Nación. No, es la de ella, la versión de ella aquí. La información que dice que yo ayer me retiré de esa... Yo estuve por 40 minutos ahí, di las respuestas y cuando la prensa continuó con las mismas, yo les pedí, si son las mismas preguntas que yo he contestado, tengo una serie de audiencias y me retiré. Pero parece que los medios, y eso es un tema que a mí me gustaría discutir el martes, parece que los medios no están haciendo caso a la verdad y algunos están tomando las fuentes de los medios como la verdad absoluta, y eso es un tema que yo traigo acá. ¿Discutir el martes? Ustedes me están convocando para el martes también. No sabía que estaba convocado para el martes. Sí, bueno, no, sé que se le ha convocado, pero no sabía que para el día martes. No, yo lo tengo en agenda porque... Bueno, vea usted que sabe más que nosotros los diputados, pero volviendo al tema... me informan. No, nosotros no nos informan, pues no sabía que venía el martes. Pero bueno, pero volviendo al tema, ministro, la Procuradora General de la República está haciendo una manifestación diciendo que aquí bajo la fe del juramento es la abogada del Estado, ella sabe que si ha mentido será condenada por falso testimonio. O sea, no es una persona que no conoce de leyes, no, es la abogada del Estado costarricense, que aquí bajo juramento ha dicho que le quedó claro que lo que ellos querían, refiriéndose al Poder Ejecutivo, era que me fuera. Sí, me parece extraño que usted no pueda emitir una opinión sobre eso. O sea, no quiero emitir una opinión cuando no tengo la otra versión también juramentada. Y creo que ustedes lo que me convocaron es hoy para que yo responda los hechos que a mí atañen. Los hechos que estoy hablando son los claro, que a mí pero atañen. lo que le estoy preguntando es su criterio, no es el criterio de otra persona.
Bueno, yo ahí me quedo, sí, yo lo que le quiero decir es lo que acabo, a mí me yo no soy parte de esta comisión para emitir un criterio, yo lo que vine es a dar los hechos a que ustedes me convocaron y ya fui explícito en eso. Si se refiere a algún otro hecho en particular, que claro, claro, es un hecho concreto, y con esto termino porque entiendo que usted pues prefiere no contestar las preguntas. Es un hecho concreto, usted es el ministro de la presidencia de un gobierno del cual la Procuradora General de la República dice que bajo la fe del juramento se le pidió que se fuera porque resulta estorbosa, y usted como ministro de la presidencia no tiene opinión al respecto. Reservo tiempo si me queda para usarlo en su momento.